Observé cómo mi amada casa victoriana se convertía en cenizas mientras mi vecina de la comunidad de propietarios, Karen, bebía con aire de suficiencia su café, pensando que finalmente había ganado nuestra guerra. Poco sabía ella que soy jueza federal con el poder de destruir todo lo que había construido. Pero, ¿hasta dónde me llevaría antes de que revelara mi verdadera identidad? Comenten a continuación desde dónde nos están viendo. La mañana comenzó como cualquier otra, bebiendo café en el columpio del porche centenario de mi abuela, viendo cómo la salida del sol pintaba el cielo de rosa sobre los adornos morados de nuestra casa victoriana. Fue entonces cuando la vi, Karen Thompson, caminando enérgicamente hacia mi buzón con un sobre en sus manos manicuradas como si fuera de oro. Había visto esa mirada decidida antes, durante las reuniones vecinales que había comenzado a organizar en su mansión recién renovada de al lado. Sentí que se me apretaba el estómago cuando dejó caer el sobre en mi buzón y se demoró, asegurándose de tomar fotos de mi patio delantero con su teléfono. Las rosas de mi abuela estaban en plena floración. Su belleza salvaje contrastaba marcadamente con los setos de boy perfectamente recortados de Karen. Sabía que odiaba cada pétalo rebelde. El sobre contenía lo que ella llamó una oportunidad emocionante, una invitación formal para unirse a su comunidad de propietarios recién formada, completa con un folleto brillante que mostraba casas beige idénticas con buzones a juego. La cuota de membresía era de $5,000, con cuotas mensuales de $350. Pero eso no fue lo que me hizo temblar la mano. Fue la lista adjunta de modificaciones obligatorias a la propiedad, eliminar todos los colores de pintura, no aprobados, incluidos los amados adornos morados de mi abuela, reemplazar el jardín de rosas patrimonial con vegetación aprobada, y quitar las antiguas campanillas de viento que me habían arrullado para dormir todas las noches desde mi infancia. Observé a Karen por mi ventana mientras caminaba hacia la casa de al lado, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, acabo de entregar la invitación final. Tiene que unirse ahora, su casa es la última que queda en la calle. Su voz tenía esa falsa dulzura que me ponía la piel de gallina. Una vez que pongamos su propiedad en línea, el valor de este vecindario se disparará. Esa noche, caminé hasta la casa de Karen con la invitación en la mano. Su timbre tocaba una versión de We Are the Champions. Por supuesto que sí. Abrió la puerta con una insignia de capitana de vigilancia vecinal, los labios estirados en lo que supongo que pensó que era una sonrisa acogedora. He revisado su invitación, dije con calma, mis años de experiencia profesional manteniendo mi voz firme. Necesito rechazarla. Esta casa ha estado en mi familia durante 3 generaciones y tengo la intención de preservar su carácter histórico. Su sonrisa se desvaneció más rápido que las galletas gratis en una venta de pasteles. No lo entiendes, dijo, inclinándose hacia adelante. Esto no es realmente una invitación. La comunidad de propietarios ya ha sido registrada. Tu propiedad está rodeada de miembros de la comunidad de propietarios. ¿Tienes que unirte? Saqué los mapas de propiedad que había investigado esa tarde. En realidad, eso es incorrecto. Mi escritura es anterior a cualquier acuerdo de la comunidad de propietarios, y no tengo la obligación legal de unirme. 20 años de experiencia legal me habían enseñado a siempre hacer mi tarea. La cara de Karen se puso de un tono rojo interesante. Escúchame, siseó, dejando caer la falsa amabilidad. Este vecindario está cambiando, el progreso está sucediendo. Si no te unes al programa, las cosas podrían ponerse difíciles. Los accidentes les suceden a las casas que no cumplen con el código, se presentan citaciones, las multas se acumulan. La miré fijamente. ¿Es eso una amenaza, señora Thompson? Retrocedió, con una sonrisa azucarada regresando. Por supuesto que no. Solo me preocupan los valores de su propiedad y la seguridad. Por supuesto, las casas antiguas como la suya pueden ser tan impredecibles, problemas eléctricos, problemas estructurales. Sería terrible si algo sucediera porque te niegas a modernizar. Detrás de ella, pude ver a su esposo mirando por la ventana, con el teléfono en la mano. Algo en su postura me inquietó. Asentí cortésmente y me di la vuelta para irme, pero la voz de Karen me detuvo. Una semana, gritó. Tienes una semana para reconsiderarlo antes de que la Junta de la Comunidad de Propietarios se reúna para discutir las opciones de cumplimiento. Al caminar a casa, noté nuevas caras mirando desde sus ventanas. Los aliados de la comunidad de propietarios de Karen, sin duda. Algo me decía que esto no iba a terminar con una simple invitación rechazada. Pasé esa noche instalando cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad, asegurándome de documentar su estado actual. Hace mucho tiempo aprendí a confiar en mis instintos, y ahora mismo estaban gritando que Karen Thompson apenas estaba comenzando. Lo que no sabía entonces era que esto no se trataba solo de valores de propiedad o adornos morados.
En mis 3 décadas de tratar con personas difíciles, nunca me había encontrado con alguien como Karen. Mientras me quedaba dormida con el suave sonido de las campanillas de viento de mi abuela, no tenía idea de que esto era solo el comienzo de una guerra que lo cambiaría todo, y que mi amada casa victoriana se convertiría en su primera víctima. Pero Karen había cometido un error crucial al elegir su objetivo. Simplemente no lo sabía todavía. La mañana comenzó con la estridente voz de Karen fuera de mi ventana. Miren esos horribles adornos morados. Están destruyendo nuestros valores de propiedad. Me asomé por las cortinas para encontrarla liderando un grupo de miembros de la comunidad de propietarios en lo que llamaron su inspección matutina. Mi corazón se hundió al verlos fotografiar cada centímetro de la amada casa de mi abuela. Traté de disfrutar de mi café de la mañana en el porche, pero sus susurros llegaban a través del césped. ¿Viste esas campanillas de viento antiguas? No están aprobadas por la comunidad de propietarios. Y esas rosas son 3 pulgadas más altas que la altura reglamentaria. Cada día traía nuevas quejas, cada una más ridícula que la anterior. Empezaron a dejar cartas de advertencia, papeles de color naranja brillante pegados a mi puerta, sobre violaciones que no existían antes de su comunidad de propietarios. Mi jardín de rosas patrimonial, plantado por mi propia abuela, de repente era una molestia para el vecindario. Los auténticos adornos morados victorianos, que los turistas solían fotografiar, se convirtieron en su mayor objetivo. Un martes por la mañana, encontré a Karen midiendo mi césped con una regla. 11.5 pulgadas, anunció triunfalmente a su compañera Bárbara, que garabateaba furiosamente en un cuaderno. Eso es 3.5 pulgadas por encima del código. Salí con calma, con el café en la mano. Están invadiendo propiedad privada, dije firmemente, conociendo mis derechos legales pero manteniendo mi profesión en privado. Karen simplemente sonrió con suficiencia y tomó más fotos. El acoso se volvió creativo. Programaban paisajistas para que aparecieran a las 7 de la mañana en punto los sábados, su equipo convenientemente más ruidoso cerca de la ventana de mi dormitorio. Las quejas anónimas al Departamento de Cumplimiento del Código se convirtieron en eventos semanales. Cada vez, con calma, les mostraba a los funcionarios la documentación del estatus histórico de mi propiedad, viendo a Karen echar humo desde su ventana. Luego intentaron la guerra psicológica. Karen organizó reuniones de la comunidad de propietarios en su entrada, justo afuera de mi oficina en casa. Los escuchaba discutir cómo algunas personas estaban arruinando la reputación del vecindario, cómo ciertas casas necesitaban ser tratadas por el bien de todos. Mis cámaras de seguridad los captaron poniendo a prueba mi paciencia. Dejaban que sus perros usaran mi jardín como baño, y luego actuaban sorprendidos cuando les mostraba las imágenes. Oh, mi precioso Bentley nunca haría eso, jadeaba Karen, agarrando sus perlas mientras su enorme Golden Doodle dejaba otro regalo en mi césped. El punto de quiebre llegó durante su fiesta anual de barrio. No fui invitada, por supuesto, pero podía escuchar a Karen discutir en voz alta los planes para revitalizar el vecindario. Algunas propiedades más antiguas, anunció, mirando mi casa, simplemente ya no encajan con nuestra visión de la comunidad. Fue entonces cuando noté que la gente tomaba fotos de los cimientos de mi casa, susurrando sobre preocupaciones estructurales. Me mantuve tranquila, documentando todo, cada carta, cada foto, todas las quejas anónimas. Las archivé metódicamente. Cuando instalaron luces de seguridad brillantes dirigidas a las ventanas de mi dormitorio, agregué contaminación lumínica a mi creciente archivo de pruebas. Mi abuela me enseñó paciencia, y mientras veía que el grupo de Karen se volvía más audaz, sabía que el momento oportuno lo sería todo. Esa noche, al revisar las imágenes de seguridad, capté algo perturbador. 2 miembros de la Junta de la Comunidad de Propietarios estaban examinando los marcadores de los límites de mi propiedad, susurrando sobre las regulaciones de servidumbre. Reconocí esa mirada. Estaban planeando algo más grande. Pero lo que no sabían era que me había pasado la carrera tratando con personas que pensaban que estaban por encima de la ley. Mientras apagaba la luz del porche esa noche, viendo al grupo de Karen reunirse en su entrada, me pregunté cuánto tiempo debería esperar antes de mostrarles exactamente con quién se estaban metiendo. Nunca esperé encontrar a Karen y otros 2 miembros de la Junta de la Comunidad de Propietarios merodeando por mi propiedad a medianoche. Pero allí estaban, iluminados por la luz de mi cocina cuando me levanté a buscar un vaso de agua. Mi corazón se detuvo cuando vi los rociadores químicos en sus manos, apuntando directamente al jardín de rosas centenario de mi abuela. ¿Qué creen que están haciendo?, grité desde mi porche, con el teléfono ya grabando. Karen se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura, esa falsa sonrisa extendiéndose por su rostro como veneno. Oh, solo estamos ayudando a eliminar estas especies invasoras, dijo dulcemente, continuando rociando mis rosas.
La comunidad de propietarios tiene reglas estrictas sobre las plantas no nativas. Si te unes a nosotros, podríamos manejar estos problemas adecuadamente. Me acerqué, con la sangre hirviendo, pero la voz firme. Esas no son especies invasoras, Karen. Son rosas victorianas patrimoniales, plantadas por mi abuela en 1960. Tengo la documentación original y el registro de la Sociedad de Jardinería. Los otros miembros de la junta se movieron incómodos, pero Karen se mantuvo firme. Bueno, alguien se quejó del olor, olfateó, ajustándose su pijama de diseñador, y estas espinas son un peligro para la seguridad de los niños que pasan por aquí. En mi propiedad privada, detrás de mi cerca, la desafié, encendiendo las luces de seguridad. El límite de la propiedad está claramente marcado, y ustedes están invadiendo. Fue entonces cuando Bob, el esposo de Karen, salió de las sombras. Como sargento de policía retirado, pensó que podía intimidar a cualquiera. Ahora, no hagamos acusaciones. Solo estamos tratando de mantener los estándares del vecindario. Nadie quiere vivir al lado de una jungla. Noté a la señora Watson, mi anciana vecina de enfrente, mirando a través de las cortinas. La habían obligado a unirse a la comunidad de propietarios el mes pasado después de visitas nocturnas similares. Su hermoso jardín de rocas había sido reemplazado por arbustos genéricos aprobados por Karen en cuestión de días. A la mañana siguiente, mis rosas estaban muertas. Sus pétalos, antes vibrantes, se volvieron negros y marchitos. Pero Karen había cometido un error crucial, sin saberlo, había revelado el patrón de la comunidad de propietarios de atacar a propietarios específicos. Pasé mi hora del almuerzo en la oficina de registros del condado, descubriendo que cada casa que inicialmente se negó a unirse a la comunidad de propietarios había experimentado accidentes misteriosos o violaciones del código hasta que se vendió. Instalé cámaras de seguridad de alta definición esa tarde, ocultándolas cuidadosamente entre mis plantas restantes. Esa noche, Karen desfiló con posibles compradores junto a mi propiedad. Por supuesto, este adefesio se solucionará pronto, anunció en voz alta. Tenemos formas de manejar a los residentes difíciles. La semana siguiente trajo una corriente interminable de acoso. Mi buzón fue derribado 3 veces. Se presentaron quejas anónimas sobre ruido en días en que ni siquiera estaba en casa. Los funcionarios de cumplimiento del código aparecían a diario, sin encontrar nada, pero volviendo de todos modos. Mis contenedores de basura desaparecieron, solo para ser encontrados en violación de las reglas de la comunidad de propietarios. Documenté todo meticulosamente, construyendo mi caso en silencio. Pero el grupo de Karen se volvió más audaz. Comenzaron a organizar reuniones de la comunidad de propietarios frente a mi casa, señalando cada defecto percibido a los posibles nuevos residentes. Esta propiedad está bajando el valor de las casas, declaraba Karen, agitando su bolso de diseñador para enfatizar. Pero no se preocupen, no será un problema por mucho más tiempo. La gota que colmó el vaso llegó cuando los atrapé manipulando los postes históricos de mi cerca, aflojándolos cuidadosamente mientras fingían medir la acera. Mis cámaras de seguridad captaron a Karen instruyendo a sus secuaces: una vez que estos postes no pasen la inspección, tendrá que reemplazar toda la cerca con nuestro modelo aprobado. Eso le costará miles, a menos que se una a la comunidad de propietarios, por supuesto. Esa noche, mientras revisaba las imágenes, noté algo extraño. El equipo de inspección de la comunidad de propietarios siempre incluía a alguien que tomaba fotos de mis cajas eléctricas, líneas de gas y otros servicios públicos. Estaban documentando metódicamente cada posible vulnerabilidad de mi casa. ¿Pero por qué? Las piezas comenzaban a encajar, y la imagen que formaban me envió un escalofrío por la espalda. Sabía que tenía que actuar rápido, pero no podía revelar mi mano demasiado pronto. Lo que no sabía entonces era que Karen ya había puesto en marcha un plan que lo cambiaría todo, un plan que haría que todos mis peores temores cobraran vida. Mis manos temblaron mientras sostenía el periódico de la mañana, leyendo el titular sobre cómo acababa de sentenciar a un contratista corrupto a prisión. La sala del tribunal estaba en silencio sepulcral cuando mi secretaria, Emily, irrumpió por las puertas, su rostro blanco como un fantasma. Su señoría, su casa, se está incendiando. Esas 5 palabras me helaron la sangre. Me quité la toga negra y bajé corriendo los escalones del juzgado, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. 15 minutos. Eso es todo lo que tardé en llegar a casa en auto. Pero se sintió como una eternidad. Podía ver el humo negro elevándose a 3 cuadras de distancia, y se me revolvió el estómago. El hermoso adorno morado que mi abuela había pintado con cariño ahora estaba siendo devorado por llamas naranjas furiosas. Cuando me detuve frente a mi casa en llamas, los bomberos ya estaban luchando contra el infierno. El calor me golpeó como una pared, y podía escuchar las antiguas vigas de madera crujir bajo el asalto de las llamas.
Todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones estaba desapareciendo ante mis ojos. Entre lágrimas, vi a Karen parada en su entrada, con sus pantalones de yoga de diseñador, bebiendo su café caro como si estuviera viendo un programa matutino. Su cabello rubio perfectamente peinado brillaba bajo la luz del sol mientras charlaba con otros miembros de la junta de la comunidad de propietarios. Ni siquiera estaban tratando de ocultar su satisfacción, susurrando y señalando diferentes partes de mi casa en llamas. El jefe de bomberos Martínez se me acercó, su rostro sombrío. Señora, parece un incendio eléctrico. Estas casas antiguas, su cableado puede ser peligroso. Pero yo lo sabía mejor. Justo ayer había tenido mi inspección eléctrica anual. Todo estaba en regla, como siempre. Me había asegurado de ello después de las amenazas de Karen sobre las propiedades históricas inseguras en la última reunión del pueblo. Mis cámaras de seguridad. La idea me golpeó como un rayo. Saqué mi teléfono, las manos temblando mientras intentaba acceder a las imágenes. La pantalla estaba en blanco. Las cámaras habían dejado de grabar misteriosamente a las 3 de la madrugada, exactamente 4 horas antes de que comenzara el incendio. Esto no era una coincidencia. Mientras veía mi casa arder, los recuerdos pasaron por mi mente: aprender a hornear galletas en esa cocina con la abuela, celebrar mi graduación de la Facultad de Derecho en el jardín, mi primer día como jueza. Todo se convertía en humo porque no me doblegaba a las demandas de Karen de unirme a su preciada comunidad de propietarios. Entre la multitud de espectadores, vi 2 caras familiares, Bob Johnson y Mike Peters, ambos miembros de la junta de la comunidad de propietarios, tratando de mezclarse con la creciente multitud de vecinos. Pero sus zapatos me llamaron la atención, las mismas botas de trabajo distintivas que había visto en las imágenes de seguridad la semana pasada, cuando mis rosales fueron destrozados. Ahora estaban cubiertas de lo que parecía barro fresco. ¿O eran cenizas? Karen se acercó con una máscara de falsa preocupación en el rostro. Oh, esto es terrible. Si tan solo te hubieras unido a nuestra comunidad de propietarios. Tenemos requisitos de seguridad tan estrictos. Pero fuiste tan terca en mantener las cosas históricas, enfatizó la última palabra como si fuera sucia, tomando otro sorbo lento de su café. Me mordí la lengua hasta que sentí el sabor a sangre. Todavía no. No podía revelar mi mano todavía. En cambio, la observé mientras sacaba su teléfono, escribiendo rápidamente algo. Momentos después, escuché a otro vecino hablar sobre una oferta fantástica en un terreno premium que acababa de aparecer en un grupo inmobiliario exclusivo. El departamento de bomberos finalmente controló el incendio, pero ya era demasiado tarde. Las hermosas ventanas victorianas estaban destrozadas, las barandillas del porche talladas a mano estaban carbonizadas sin posibilidad de reparación y el techo se había derrumbado parcialmente. Un siglo de historia destruido en solo unas horas. Mientras estaba allí parada, viendo cómo el humo se elevaba hacia el cielo matutino, tomé una decisión. Karen pensó que había ganado, pensó que me había roto. Pero acababa de cometer el mayor error de su vida. Saqué mi teléfono e hice 3 llamadas, una a mi amigo en el FBI, una a mi contacto en la oficina del fiscal del estado y una a un investigador privado en quien confiaba. Vi a Karen mirándome hacer esas llamadas, un destello de incertidumbre cruzó su rostro por un momento. No sabía a quién estaba llamando, pero algo en mi postura decidida debe haberla preocupado. Bien. Que se preocupara. Porque mientras mi casa yacía en ruinas, mi verdadero poder no tenía nada que ver con la propiedad y todo que ver con la justicia. A medida que el sol se elevaba en el cielo, recogí un pequeño trozo carbonizado del adorno morado. La abuela siempre me había dicho que a veces tienes que perderlo todo para obtener la fuerza para luchar. Mirando el rostro engreído de Karen por última vez, supe exactamente qué tenía que hacer a continuación. Pero primero, tenía que entender cuán profunda era realmente la corrupción de esta comunidad de propietarios. De pie entre las cenizas de la casa de mi abuela, hice una promesa que convirtió mi dolor en un propósito. Mientras Karen desfilaba por el vecindario difundiendo rumores de que había incendiado mi propia casa por el dinero del seguro, yo estaba tirando silenciosamente de los hilos que desentrañarían todo su imperio. Mi primer avance se produjo cuando mi viejo amigo de la Facultad de Derecho, ahora investigador de bienes raíces, descubrió algo extraño: cada casa que misteriosamente se incendió en nuestro condado en los últimos 5 años se vendió a la misma empresa fantasma. La propietaria, la cuñada de Karen. Sentí que me temblaban las manos mientras profundizaba en los registros de propiedad, cada página revelaba un patrón demasiado perfecto para ser una coincidencia. Contraté a un investigador privado que entrevistó a antiguos vecinos que habían perdido sus hogares. Sus historias coincidían con la mía exactamente: únete a la comunidad de propietarios o enfréntate al acoso, seguido de accidentes misteriosos o incendios. La mayoría se había dado por vencido y había vendido sus casas por centavos de dólar al grupo de inversión de Karen.
Un anciano rompió a llorar mientras describía la pérdida de las fotos de su familia en un sospechoso incendio en el garaje el día después de negarse a unirse. El gran avance vino de una fuente inesperada, la extesorera asistente de Karen, que se comunicó conmigo a través de mi abogado. Tomando un café en un restaurante tranquilo a 2 pueblos de distancia, me entregó una memoria USB con 5 años de registros financieros de la comunidad de propietarios. Sus manos temblaron mientras explicaba cómo Karen la había obligado a cocinar los libros, amenazando con revelar su estatus de indocumentada si se negaba. Los documentos mostraban cientos de miles en depósitos misteriosos en efectivo después de cada incendio accidental. Pasé noches sin dormir conectando los puntos. El esposo de Karen no solo se había retirado de la policía, había sido el investigador de incendios. Cada incendio sospechoso en su territorio había sido rápidamente declarado un accidente sin más preguntas. Las compañías de seguros habían pagado millones basándose en sus informes. Mis cámaras de seguridad habían captado algo más que a los incendiarios. Habían grabado reuniones semanales en la casa de Karen con promotores inmobiliarios, todos salivando sobre los planes para construir condominios de lujo donde alguna vez estuvieron nuestras casas históricas. Un promotor se jactó de sobornar a funcionarios de la ciudad para cambiar las leyes de zonificación una vez que se hubieran adquirido suficientes propiedades. Descubrí el patrón de Karen, apuntar a casas en ubicaciones privilegiadas, especialmente propiedades históricas que no se podían replicar fácilmente. Usaría las reglas de la comunidad de propietarios para acosar a los propietarios, luego escalaría a vandalismo y amenazas. Si eso no funcionaba, seguirían accidentes misteriosos. Su grupo luego se abalanzaría para ayudar a los propietarios angustiados comprando sus propiedades por una fracción de su valor. Trabajando hasta tarde una noche, encontré la prueba irrefutable en los viejos registros del condado. Karen había hecho esto antes. Otros 3 vecindarios históricos en condados cercanos habían sufrido el mismo destino. Se mudaba, formaba una comunidad de propietarios, expulsaba a los propietarios resistentes y luego vendía las propiedades consolidadas a los promotores por millones. Incluso había ganado premios al servicio comunitario por mejora del vecindario. La evidencia era condenatoria, pero necesitaba más. Convencí al FBI de que conectara a la ex tesorera para una reunión con Karen. La grabación lo capturó todo, Karen jactándose de sus próximos objetivos, bromeando sobre que casas podrían tener problemas eléctricos y amenazando con hacer desaparecer a la tesorera si alguna vez hablaba. Cada día veía a Karen pavoneándose por el vecindario, planeando su próximo movimiento, mientras yo construía en secreto mi caso. No tenía idea de que cada saludo engreído, cada comentario falsamente comprensivo sobre mi trágico accidente, estaba siendo documentado. Su confianza sería su perdición. La pieza final encajó cuando descubrí por qué se había dirigido específicamente a mi casa. Escondido en los archivos de la ciudad había un mapa antiguo que mostraba una expansión planificada de la carretera. Los amigos promotores de Karen tenían información privilegiada, mi propiedad era clave para su plan para un nuevo complejo comercial. Ya habían comprado los terrenos circundantes a través de empresas fantasma, pero mi casa era la pieza clave. Sin ella, todo su proyecto multimillonario fracasaría. Mientras organizaba la evidencia para el FBI, la desesperación de Karen creció. Presentaba quejas diarias sobre mi propiedad antiestética, ahora solo una cáscara quemada. Incluso tuvo el descaro de proponer una devaluación especial de la comunidad de propietarios para limpiar mi lote, dinero que iría directamente a su bolsillo. Poco sabía ella que cada movimiento que hacía solo fortalecía mi caso. Me quedé afuera del centro comunitario, con el corazón latiendo con fuerza, mientras veía a Karen entrar pavoneándose con su taza de café característica y una pila de papeles. La reunión de la comunidad de propietarios de esta noche sería diferente. Después de 6 meses de una cuidadosa planificación, finalmente le mostraría con quién se había estado metiendo todo este tiempo. A través de la ventana, podía verla preparando su presentación de PowerPoint, probablemente llena de más fotos de violaciones falsas y reglas inventadas. Mis manos temblaron ligeramente cuando toqué mi toga judicial, cuidadosamente doblada en mi maletín. El peso del micrófono del FBI debajo de mi blazer me recordó que todo tenía que ser perfecto. La propiedad en 247 Maple Street ha sido declarada una molestia pública, la voz de Karen resonó en la sala mientras abría la puerta en silencio. Según nuestros poderes de emergencia, procederemos con los planes de reconstrucción inmediatos. Un coro de murmullos confusos llenó la sala. Mis vecinos, los decentes que habían tenido demasiado miedo de enfrentarse a ella, se movieron incómodos en sus sillas de plástico. ¿Alguna objeción? Karen sonrió con suficiencia, escaneando la sala con sus ojos pequeños. ¿No? Bueno, entonces déjenme mostrarles nuestros emocionantes planes para... Objeción, señora Thompson. Mi voz cortó la tensión como un cuchillo. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada.
Caminé lentamente por el pasillo central, mis tacones haciendo clic contra el suelo de linóleo. La sonrisa de Karen parpadeó por un momento, pero se recuperó rápidamente. Bueno, ven a admitir la derrota finalmente. Tu casa quemada es una monstruosidad. Te estamos haciendo un favor, de verdad. Tomó un largo sorbo de su taza de café, con la misma sonrisa engreída que tenía mientras veía mi casa arder. Metí la mano en mi maletín, sacando una gruesa carpeta. En realidad, estoy aquí para presentar algunas pruebas propias. Abrí la carpeta, extendiendo fotografías sobre la mesa. Estas cámaras de seguridad todavía las muestran a usted y a los miembros de su junta en mi propiedad la noche del incendio. Un momento interesante, ¿no creen? La cara de Karen se crispó. Esas podrían ser cualquiera. Y además, no puedes probar. Oh, pero sí puedo. Saqué más documentos, registros bancarios que mostraban pagos misteriosos a su empresa fantasma después de cada venta de propiedad en dificultades, correos electrónicos que discutían sus planes para expulsar a los no miembros, y mi favorito personal, sus mensajes de texto sobre asegurarse de que el incendio eléctrico pareciera accidental. La sala estalló en jadeos y susurros. Las manos de Karen comenzaron a temblar, el café se derramó por el borde de su taza. Esto es ridículo. No puedes simplemente venir aquí con estas acusaciones descabelladas. Te demandaré por difamación. Esa fue mi señal. Volví a meter la mano en mi maletín por última vez, sacando mi toga judicial. La tela de seda se desplegó dramáticamente mientras me la ponía. Jueza federal Sara Martínez, anuncié, viendo cómo la sangre se drenaba del rostro de Karen. Actualmente presido el caso número 2025 CR 142, Estados Unidos contra Thompson y otros, una investigación rico sobre corrupción, fraude y conspiración criminal. Su taza de café se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos en el suelo. El líquido caliente salpicó sus zapatos de diseñador, pero ni siquiera se dio cuenta. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. FBI, que nadie se mueva. Justo en ese momento, los agentes irrumpieron por ambas puertas, con las placas en alto. El esposo de Karen, el sargento retirado que había enterrado todos esos informes policiales, intentó escapar por la salida de emergencia. No dio 3 pasos antes de ser derribado. Me acerqué a Karen, que se había derrumbado en su preciada silla de presidenta. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometen los delincuentes? Se enfrascan tanto en su propio poder que se olvidan de comprobar con quién están tratando realmente. Cogí su mazo caído, el que había usado para sentenciar mi casa a la destrucción. Se levanta la sesión. El clic de las esposas resonó en la sala mientras el FBI se llevaba a Karen y a los miembros de su junta. Mis vecinos estallaron en aplausos, años de miedo e intimidación finalmente rotos. Mientras recogía mis pruebas, la anciana señora Johnson, del otro lado de la calle, me abrazó con lágrimas en los ojos. Deberíamos haberte ayudado a luchar contra ellos, susurró. La abracé, viendo cómo se llevaban a Karen a un coche de policía que esperaba. A veces, dije en voz baja, la justicia necesita tomar el camino largo para asegurarse de que llegue al destino correcto. La mañana del juicio se sintió diferente. Me paré frente al espejo de mi baño, alisando mi toga de jueza, pensando en cómo Karen se había reído cuando mi casa se quemó. Ahora ya no se reía. La sala del tribunal estaba llena de vecinos, reporteros y víctimas de otros vecindarios que se habían presentado después de ver nuestra historia en las noticias locales. Karen entró con un traje caro en lugar de sus pantalones de yoga habituales, pero su rostro se puso blanco como un fantasma cuando me vio sentada en el estrado. Nunca olvidaré cómo agarró el brazo de su abogado y susurró, «Esa es ella. La de la casa que quemamos». Su abogado dejó caer el bolígrafo. La evidencia que presentamos fue impactante. Nuestra investigación había descubierto otras 15 casas que misteriosamente se incendiaron después de negarse a unirse a la comunidad de propietarios de Karen. El patrón siempre era el mismo, acoso, vandalismo y luego incendio. Compran las propiedades quemadas por centavos a través de una empresa fantasma propiedad del cuñado de Karen. Ya habían ganado millones. Reprodujimos las imágenes de seguridad de mis cámaras. Toda la sala del tribunal jadeó al ver a Karen y sus amigos de la comunidad de propietarios esparciendo gasolina alrededor de los rosales de mi abuela a las 2 de la madrugada. Karen no dejaba de negar con la cabeza, diciendo no, mientras su propia voz se escuchaba por los altavoces, una vez que se queme, tendrá que vender. La verdadera sorpresa llegó cuando el esposo de Karen, el sargento de policía retirado, se volvió contra ella. Había estado callado por lealtad, pero al ver la evidencia, se quebró. Lo contó todo, cómo lo planearon, cómo eligieron sus objetivos, cómo sobornaron a los funcionarios locales para que miraran hacia otro lado. Karen gritó mentiroso, tan fuerte que el alguacil tuvo que sacarla.
Una por una, las personas se pusieron de pie para contar sus historias: la señora Rodríguez, la maestra jubilada que perdió las fotos de su familia, la familia Patel, cuyas cenizas del abuelo fueron destruidas. Cada historia hacía que Karen se encogiera más en su silla. Su traje de diseñador no podía ocultar lo asustada que estaba ahora. Cuando leí el veredicto, mi voz no tembló. 25 años para Karen, 15 para cada miembro de la Junta. Sus rostros mostraban que finalmente lo entendían. Ninguna cantidad de dinero podía salvarlos de la justicia. Karen intentó dar un discurso sobre cómo solo estaba tratando de proteger los valores de las propiedades, pero la interrumpí de la misma manera que ella había interrumpido mis explicaciones sobre las rosas de mi abuela. Eso fue hace 6 meses. Hoy estoy viendo a los trabajadores de la construcción dar los toques finales a mi casa victoriana reconstruida. Los adornos morados son exactamente como los pintó la abuela. El jardín de rosas está volviendo a la vida con esquejes del único arbusto superviviente. La casa de Karen se vendió para pagar la indemnización a las víctimas. Una encantadora familia de inmigrantes vive allí ahora. Sus hijos juegan en el jardín donde Karen solía pararse tomando fotos de mis violaciones. Los nuevos vecinos crearon una verdadera asociación comunitaria, no una comunidad de propietarios, sino un grupo que realmente se ayuda mutuamente. Hacemos fiestas de barrio en mi jardín, todos traen comida y comparten historias. Ayer, la señora Rodríguez trajo sus famosas empanadas y me mostró las fotos familiares que su hija había logrado restaurar de los álbumes dañados. A veces, cuando estoy trabajando en mi jardín, la gente se detiene para agradecerme, no por ser jueza, sino por enfrentarme a los matones. Las noticias locales hicieron una historia de seguimiento sobre cómo nos transformamos del vecindario aterrorizado por Karen en una comunidad real. Entrevistaron a los Patel, que ahora organizan nuestras reuniones mensuales en su hermoso patio trasero. Guardo la taza de café de Karen en mi escritorio en el juzgado, la que dejó caer cuando se dio cuenta de quién era yo. Me recuerda que la justicia puede funcionar lentamente, pero funciona con seguridad, como siempre decía mi abuela. Y cada mañana bebo mi propio café en mi jardín de rosas, viendo la salida del sol a través de mis ventanas con adornos perfectamente morados, sabiendo que a veces la mejor venganza es simplemente reconstruir algo más hermoso de lo que fue destruido.